Hola y bienvenidos a La Otra Cara del Oscar. Estamos hoy aquí en un nuevo podcast sobre esta mítica gala de premios. Hoy no estamos solos. Nos acompaña en el estudio nuestro compañero Andrés López, estudiante del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Has hecho también el máster de guión y, si no me equivoco, has sido jurado joven en el Festival de San Sebastián. Así es. Buenos días. Bueno, y el tema que traemos para este nuevo podcast es el futuro de los premios Oscar. A corto plazo nosotros ya estamos esperando la gala del año que viene, pero es que a largo plazo los Oscars se mudan de plataforma, de teatro y quizá de estrategia. Todo esto y más será lo que analizaremos hoy en el podcast de La Otra Cara del Oscar. Bueno, Andrés, lo primero que queremos comentar contigo es el futuro cercano, es decir, el año que viene, como decía Carla. Y hay algunas películas que previsiblemente pueden llegar a estar en esa quiniela por su director o el hype que hay para su salida. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿hay alguna película que veas que puede estar nominada el año que viene o todavía es muy pronto para hablar de eso? Bueno, se suele decir que las primeras predicciones a los Oscars se tienen que hacer después del Festival de Cannes, porque es un poco el festival que recoge, digamos, las películas más importantes que luego pueden ser nominadas al Oscar. Pero aún así, es cierto que ciertos directores estrenan películas que están generando mucho hype y eso, pues de alguna manera, puede hacernos intuir que son posibles candidatas al Oscar. Tenemos, por ejemplo, La Odisea, de Christopher Nolan. Yo creo que es la película más esperada de este 2026 y que muy probablemente, sobre todo por el presupuesto que cuenta, va a estar nominada posiblemente a todas las categorías a nivel técnico como mínimo. Luego seguramente director y mejor película también. Sí, yo además en La Odisea como que podemos ver, digamos, figuras más allá de Nolan, ¿no? Que como que Nolan ya está, ya esperamos a Nolan, vale, ya está, perfecto. Pero también figuras, yo qué sé, tonterías como mejor canción o mejor banda sonora. Creo que hay figuras ahí que también pueden destacar. Entonces, no sé yo qué opináis. O incluso mejor casting, porque poco se habla del casting que tiene. Claro, y de esa nueva categoría que a lo mejor también podemos ver por ahí. Luego está resonando muy de vez en cuando la última entrega de Dune, como queráis decirlo, que yo genuinamente tampoco sé qué opináis de esto, pero yo no la espero por ahí, por esas quinielas. Bueno, probablemente pueda estar nominada a cuestiones como mejor fotografía, mejor banda sonora, que siempre es verdad que Dune destaca, pero en los Oscars, digamos que a lo largo de la historia son muy pocas las terceras partes que triunfan y que consiguen cosas importantes en los premios. Y por cómo ha ido esta segunda parte, tanto a nivel gustos, crítica y público, como en los Oscars, quizás no se pueda esperar que vaya a estar nominada, por ejemplo, a una categoría tan importante como mejor película. Sí, completamente de acuerdo. No sé, Carla, si tú también estás de acuerdo. O sea, yo genuinamente tengo muchas esperanzas en esta tercera parte, yo es que soy muy fan y yo creo que sin duda va a ser de las mejores. Entiendo. Además, yo creo que sobre todo a nivel de banda sonora me parece increíble tan solo con ver el tráiler y como ha dicho Andrés, a nivel fotografía creo que promete bastante, pero sí que es verdad que como ya he comentado, pues las segundas y terceras partes nunca dan para mucho más, entonces simplemente habrá que esperar a ver Sin qué duda, pasa. Si eres fan de la saga, yo creo que es un buen año para estar ahí esperando con ganas. Y luego yo creo que el último título que podremos así pensar rápido es What Happens at Night, que es la nueva película de Scorsese, que bueno, es que esa película ya no solo director, es que actores, yo creo que podemos esperar de ahí muchas cosas. Por decirle un poco a la audiencia, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, la historia sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a una pequeña población europea para adoptar un bebé. Se alojan en un hotel prácticamente desierto, donde se encuentran con un enigmático grupo de personajes, entre los que se incluyen una cantante extravagante, un empresario depravado y un carismático curandero. Además, es una adaptación de una novela de Peter Cameron publicada en el año 2020.
¿Tienes en tu quiniela por ahí temprana a esta película? Sí, es verdad que no se sabe mucho porque, bueno, no tiene ni siquiera fecha de estreno, pero de Scorsese pocas cosas se pueden decir malas y yo creo que como director como mínimo estará nominado. Y luego lo que decís, bueno, tiene un casting increíble que muy probablemente tengamos ahí 2 de los posibles actores que estén en la quiniela de mejor actriz y mejor actor. Además, como digo, el no tener fecha de estreno probablemente haga que se estrene a finales de este año y luego eso está comprobado que es positivo porque la carrera a los Oscars es muy larga. Sí. Entonces pueden caerse películas como Proyecto Salvación, que está ahora estrenada, pero películas que se estrenan después y están todavía más activas en la conversación tengan papeletas y estén dentro de la quiniela. Justo estaba yo pensando en Proyecto de Salvación, que decía que mucha gente en redes sociales quizás había pensado, decía, bueno, esta ya está compitiendo por los Oscars, y yo creo que se va a ir desinflando completamente a lo largo del año, que ha salido muy temprano, y no tengo muy claro que tuviese ya la idea de competir en los Oscars, que iba un poco aparte. No sé tú qué opinas de eso. Es verdad que es una buena película y sobre todo Ryan Gosling pues hace un papel espectacular, básicamente porque hace un poco de director de orquesta, está solo prácticamente él y es el peso, el que lleva el gran peso de la película. Pero yo creo que no suele favorecerles a las películas el estrenarse tampoco, por lo que digo, porque es cierto que ahora la gente, al ser la única que han visto, pueden llegar a decir, aquí hay una candidata, pero a medida que se van estrenando más y más películas, pues se va cayendo la conversación y le juega una mala pasada, yo creo, a la propia película. Bueno, he de decir que es lo que ha pasado este año un poco con Sinners y Marty Supreme, que luego, contra todo pronóstico, pues al final Michael B. Jordan ha ganado el Oscar al mejor actor. Entonces, yo creo que también es un poco, depende luego el remember que haga la gente viendo las películas o no. Pero sí que es verdad que igual ha sido demasiado pronto para lo que es el final. Sí. Y bueno, ya un poco más a largo plazo, como hemos comentado antes, los Oscar tienen pensado cambiar de plataforma pronto, bueno, tan pronto como que en 2029. Quieren pasarse a YouTube. Y es cierto que, según datos que ya hemos comentado en vídeos pasados, parece que la retransmisión pierde cada vez más audiencia, aunque sí que es verdad que en redes tiene algo más de peso. Y te queríamos preguntar si crees que es un movimiento inteligente para acercarse a nuevas audiencias o es más bien un retraso. Hay varias posibles lecturas en cuanto a este movimiento, pero una cosa que sí está clara y es una cuestión objetiva es que los Oscars llevan perdiendo audiencia de una década para acá. Cada año es más sangrienta la pérdida. Entonces yo creo que es un buen movimiento en ese intento de búsqueda de nuevas audiencias, de un público más joven y sobre todo pues buscando esa manera de consumir contenido audiovisual que es más propia de nuestro tiempo, pues que busca un mayor dinamismo, que es más frenética y puede que sea un buen movimiento en ese sentido. Pero sí que es verdad que otra lectura posible en este sentido es que es un movimiento que hace que los Oscars pierdan, digamos, su papel de gran gala del cine, porque dejan de ser ese momento asociado a la televisión más serio, más lo que debería ser una gala de premios, si esta no es show y es más gala de premios. Pero bueno, yo creo que es un movimiento inteligente porque eso hará que llegue de forma más rápida y más directa a nuevas generaciones, que es un poco lo que busca la Academia. Sí, la verdad, yo opino lo mismo. Yo creo que es un movimiento inteligente por parte de la Academia, intentando adaptarse un poco a la audiencia que pueden llegar a tener. Y precisamente con lo que comentabas tú, queríamos preguntarte, si crees que los Oscars están desesperados por mantener esa relevancia que comentabas tú de, pues eso, un programa de tele así un poco más clásico, incluso una gala tan cercana al cine, ¿no? Como esas cosas que quizás ya estamos sustituyendo, pues si crees que están desesperados por mantener esa relevancia y ese prestigio que tenían. Bueno, es que distintos movimientos te hacen ver una cosa u otra, porque es cierto que, por ejemplo, los Oscars y la Academia siguen manteniéndose firmes en no dejar entrar
películas estrenadas directamente en plataformas, lo que te puede llevar a pensar que, vale, siguen queriendo ser esa entidad de prestigio que vela por el cine y demás. Pero luego este tipo de movimientos, por ejemplo, acercándose a YouTube y no vendiendo los derechos a la televisión, te llevan a pensar que sí que hay por lo menos cierta preocupación con que la gala, no tanto el cine, deje de verse o descienda a sus audiencias masivamente. Entonces, lo que digo, hay movimientos de la academia que te pueden llevar a pensar que siguen teniendo muy en cuenta su prestigio, pero luego otros que te hacen ver que hay cierta preocupación, que no quiere decir tampoco que el cambio a YouTube sea una pérdida total de prestigio para la academia. Sí, sin duda yo creo que ya no es solo complejo para nosotros comentarlo, sino que para ellos mismos tiene que ser complicado intentar adaptarse un poco pues a esos movimientos que va haciendo la industria y demás, que quizás antes era una industria que por sí sola funcionaba y ya está, entonces los Oscars funcionaban y ya está, y quizás ahora pues se tienen que adaptar un poquito más, entonces bueno, quedará por ver cómo sale todo esto. Y es que además el único cambio que llega para los Oscars en 2029 no es solo la llegada, el cambio de plataforma, la llegada a YouTube, sino que hay un cambio más físico, y es que ese mismo año dejan el Dolby Theatre para apuntarse al Teatro Peacock. Bueno, complicada la pregunta quizás. Andrés, ¿tú crees que este cambio se va a notar o va a pasar desapercibido como ha pasado otras veces? Yo creo que se va a notar porque, según dicen quienes saben de esto, no es solamente un cambio físico, sino que también va a traer consigo un cambio tecnológico y llegan a un espacio que te permite hacer un show probablemente mucho más innovador y más cercano a las formas de consumo de la audiencia hoy en día. Entonces, yo creo que sí que se va a notar en ese sentido, porque el propio cambio del espacio físico hará que cambie la propia gala como contenido a consumir. Entonces, yo creo que es un cambio que va siguiendo la línea de esa mudanza a YouTube. Sí, la verdad es que sí. O sea, perdón. Nada, no te preocupes. Nada, que yo creo que sí que es verdad que sí, la academia quiere que se consuma más en sí la gala entera, deberían de innovar un poco más y adaptarse a lo que es la nueva generación, las nuevas tecnologías y lo que la gente joven espera, que al final es la que está consumiendo el cine prácticamente diariamente. Entonces, yo creo que quizá deberían de empezar a arriesgarse un poco más y dar por fin el paso, que es lo que ha dicho Andrés antes, que no por ello significa perder prestigio, sino que hay a veces que tocan épocas de cambio y no es malo, y de hecho probablemente la gala fuese no más amena, sino más llamativa para nuestra propia generación o generaciones más pequeñas. Sí, yo también estoy de acuerdo con Amos en que esa idea como de cambios, de mudarse a YouTube, de buscar un teatro en el que tienen más posibilidades técnicas y demás, yo creo que todos son movimientos bastante inteligentes. Siempre habrá desertores, independientemente de si se quedan o si no, o si hacen cambios. Arriesgarse siempre está bien. Lo decíamos en el último vídeo al final, quien no arriesga no gana. Así que probar cosas siempre viene bien. Nunca se sabe. Claro. Y ahora, en un contexto un poco más genérico, tenemos unas cuantas preguntas para saber tu opinión sobre qué vamos a esperar de los próximos Oscar y, en general, de la Academia en un futuro. Y en cuanto a las plataformas de streaming como Netflix, actualmente los Oscar estipulan que tiene que haber, por lo menos, un pequeño lanzamiento en cines para que una película esté nominada, como hemos comentado antes. ¿Y crees que esto va a cambiar con el tiempo y que la Academia va a terminar aceptando películas sin estrenarse previamente en cines? ¿O crees que va a seguir un poco en la misma línea? No lo sé, porque de momento la posición de la Academia, y también lo hemos visto, por ejemplo, este año en Cannes, que ha decidido no coger ninguna película, no solo de plataforma, sino americana, yo creo que es de momento una postura firme que creo que por lo menos a corto plazo van a seguir manteniendo. Y yo, aquí ya como opinión personal, creo que es algo positivo que como mínimo tengan las películas que tienen un espacio en los cines, sobre todo pensando en la propia gente que lleva los cines. Entonces, creo que a corto plazo esa decisión se va a mantener, pero lo que no tengo tan claro es que, por ejemplo, el tiempo estipulado que deben pasar las películas en cines siga siendo los próximos años tan extenso como lo es ahora. Eso es algo que yo creo que sí que van a acabar cediendo, sobre todo por el peso que cada vez están cogiendo, evidentemente, las plataformas en la propia industria. Estaba pensando, ¿crees que en ese choque cine, streaming y demás
¿puede haber en algún momento en el que exista la posibilidad de que aparezca una nueva categoría, quizás que sea pues nuevas películas de streaming o algo por el estilo, para que ellas tengan como su propio espacio? Pues podría ser una solución para seguir manteniendo contento a plataformas como Netflix, que ellos piden su espacio y piden que no sigan manteniendo esta postura. Podría ser un punto intermedio y en el que ambos pueden encontrarse y encontrar posturas cercanas. Pero aún así, como digo, como la postura de la academia es tan férrea, no sé si hacerle esa concesión a las plataformas va a darse, o también si ciertas plataformas, ya no Netflix, que yo creo que esta medida sí que le interesaría, pero por ejemplo Disney o HBO, que quizá buscan más una mayor calidad, el hecho de que sus películas sean estrenadas en una categoría o compitan a una categoría de solo plataformas, quizá puedan verlo como una forma de desprestigio. De por un lado tenemos lo streaming, lo barato, lo malo, lo tal, y por otro el cine de calidad que se estrena en salas y demás. Claro. Igual plataformas que sí que buscan conscientemente la calidad ven esta categoría como una forma de desprestigio. Entonces no lo sé cómo... Tendría sentido. También te queríamos preguntar un plano un poco más personal. ¿Tú eres más de ir al cine o de ver películas en casa? Yo de ir al cine. Sí, ¿y tú, Carla? Yo también, o sea, creo que una peli tiene que ser muy mala para que no te guste en el cine. Pues entonces estamos en triplete, porque yo también prefiero ir al cine. O sea, al final, sobre todo en ciudades como Salamanca, que el cine es tan barato, yo creo que fomenta también mucho que tanto jóvenes como mayores sigan consumiendo como sí la industria del cine. Y al final es eso, o sea, una película tiene que ser muy mala o muy aburrida para que no te apetezca ir a verla al cine o que digas, joder, he perdido el dinero, ¿sabes? Completamente. Yo que no soy de aquí y tengo unas posibilidades de cine un poco más limitadas, puedo decir que el cine es caro en algunos lugares y que está muy bien tener posibilidades que, pues mira, dentro de lo que cabe, pues que un día del espectador tenga los precios que tiene en esta ciudad, a mí me ha encantado. Y quería preguntar también, ¿sois más de ver las películas en versión original? Porque claro, aquí sí que es verdad que los lunes, me parece, en los cines Van Dyck estrenan las películas en idioma original con subtítulos, que es algo que yo en Valladolid, por ejemplo, no tengo. Yo creo que nuestra generación es una generación que tiende mucho a la versión original, también porque tenemos mucho más cerca el estudio de idiomas y probablemente hayamos profundizado más en los conocimientos de idiomas como el inglés, por ejemplo. Pero sí que es verdad que la industria del doblaje yo creo que es muy importante mantenerla, porque el trabajo que se hace en nuestro país y en otros países es buenísimo y que, jolín, todavía permite a personas que no tengan tan cercano el inglés u otros idiomas la posibilidad de ver la película sin tener que leer constantemente, que eso puede cansar más o puede hacer que pierdas ciertos detalles que de otra forma no lo pierdes. Entonces, yo personalmente consumo más las películas en versión original, pero creo que es importante mantener el doblaje tanto para quienes lo necesitan como para quienes lo prefieren, que hay mucha gente que las prefiere dobladas. Sí, yo precisamente prefiero las películas dobladas. No, pero yo creo que ya es costumbre. De pequeña veía las películas en español, ya me he quedado en ese mundo, digamos. Y precisamente como tú comentas, es que también como que hay que darle su espacio a actores, actrices de doblaje, todo ese mundo, que realmente hay profesionales increíbles aquí en España. Y no sé, pues eso, la tontería desde pequeña, ver las películas en español, ya me he quedado ahí. Pero sí que es cierto que cuando las películas me gustan mucho, las vuelvo a ver e intento verlas en versión original. Por ejemplo, hace muy poquito me vi Sinners en inglés, además sobre todo pues también, digamos, recordando un poco la banda sonora, que me encanta, la banda sonora de Sinners, pues por verla ya toda en inglés y decir, pues vamos a ver los diferentes acentos y demás. Bueno, espero que si veis Sinners en versión original sepáis muy bien inglés, porque la de acentos que hay es increíble. Y no sé, yo por ese lado siempre he sido de ver las películas dobladas, vamos. Yo, bueno, la verdad es que siempre las veo en idioma original,
O sea, simplemente porque creo que hay películas que ganan mucho más en versión original. Lo comentaba con una amiga que, por ejemplo, en la película de Hamnet, ella la vio doblada al español y yo la vi en versión original. Y sí que es verdad que comentábamos que ella la volvió a ver en versión original y emociona mucho más que verla doblada al español, no por problema de doblaje en sí, sino yo creo que es un poco la esencia también de la película, la voz de ella, que es increíble, y el cómo actúa y todo. Pero sí que es verdad que hay películas que pues al final ves en doblado, pero porque es mucho más cómodo y está bien, o sea, está bastante bien. Entonces yo creo que es un poco también depende de la película y depende lo que busques sentir o lo que te transmitan ciertas voces. Completamente. Y bueno, como ya hemos comentado, las audiencias de los Oscar han ido bajando según los años. Y bajo tu punto de vista, ¿crees que están haciendo algo mal o simplemente el cine ya no es tan relevante en la actualidad como lo era hace unos años? No sé si es problema del cine, sino creo que más bien es problema del consumo audiovisual hoy en día en general. Yo creo que han cambiado las formas de consumo, buscamos ahora un contenido más fragmentado, más rápido, que no es el de una gala que dura X horas y demás. Han hecho esfuerzos por acortar la propia gala para acercarse más a esas nuevas formas de consumo, pero es que creo que es un problema en general. La gente cada vez más deja de ver incluso la propia televisión y opta por consumir contenidos en su teléfono, en redes sociales, etcétera. Entonces, no creo que sea un problema del cine, sino un problema del, si se puede llamar problema, del consumo audiovisual actual. Sí, nosotros hace poquito hicimos una encuesta entre seguidores y de 42 personas que nos respondieron, pues a lo mejor el 45% sabía algo de la gala por redes sociales y demás, y yo creo que la gente que había visto la gala no llegaba ni al 10%, creo que eran en total 4 personas. Es que al final la gala no acerca a la gente al cine. O sea, yo, por ejemplo, es el primer año que he visto la gala entera, porque otras veces lo he visto pues o por Twitter o por TikTok o X, y sí que es verdad que se me hizo bastante larga, pero sí que creo que hay partes muy interesantes que al no haberla visto entera, pues muchas veces no se hacen tan virales y como que pues no eres tan consciente de ello. Pero sí que es verdad que, como tú bien has dicho, sí que yo creo que ahora mismo estamos demasiado acostumbrados a que todo vaya muy rápido, a las cosas súper instantáneas, y nunca tenemos como un momento de decir, vale, me paro, me siento 3-4 horas y analizo y disfruto, porque es como que necesitamos que todo sea ya. Entonces tampoco podemos apreciar quizá el trabajo que hay detrás de toda la gala, aunque se nos haga a veces un poco aburrida en ciertos aspectos. Sí, especialmente una gala como los Oscars, que tiene tanto trabajo detrás, que es algo que se nota. Entonces, bueno, ya se verá cómo va avanzando esto con los años. Y ya por último queríamos cerrar, Andrés, con una pregunta de nuevo un poquito personal, que es ¿cuál ha sido tu título favorito de la gala de este año? Pues yo en esto tengo unos gustos un poco extraños, entonces la película que más me ha gustado de nominada este año ha sido Un simple accidente, de un cineasta iraní que se llama Jafar Panahi, que la verdad la vi en San Sebastián justamente y me encantó. Luego de las grandes nominadas, Marty Supreme no conecté nada con la película, y de las nominadas a mejor película quizá me quedaría con Sinners, diría. Estoy completamente de acuerdo con ambas respuestas. ¿Y tú, Carla? Yo, no, en plan, sí que es verdad que me quedan algunos títulos por ver, pues porque, yo que sé, por tiempo o por lo que sea no ha coincidido, pero yo, para mí, por ejemplo, Marty Supreme fue bastante increíble. No tanto quizá como me esperaba, porque sí que es verdad que la he visto bastante tarde, entonces había un hype ahí como muy grande, pero sí que es verdad que él me ha parecido increíble, aunque sí que defiendo que haya ganado el Oscar al mejor actor Michael B. Jordan. Pero yo, sin duda, quizás es porque es lo último que he visto así más reciente, pero de mis títulos favoritos sin duda ha sido Hamnet. O sea, a mí Hamnet me ha encantado. Sí, la verdad, Hamnet a mí también me gustó mucho. Salí del cine llorando como un bebé. Sí que es cierto. Hablaba yo con amigos y demás que quizás Hamnet me parecía una película de ver una vez y degustar muy lentamente,
Y Sinners es una película que sí que me he vuelto a ver varias veces y demás, he vuelto a escuchar la banda sonora. Es un poco, yo lo comparaba con restaurantes, ¿no? Que Hamlet era quizás un restaurante de estos muy caros, que vas una vez al año y que lo disfrutas muchísimo y te encanta, y luego que quizás Sinners era pues un restaurante al que vas cada semana o que también te gusta muchísimo y es increíble, pero quizás pues puedes disfrutar más veces. ¿Tú qué opinas? Sí, sobre todo porque Sinners al final es una película tan excéntrica y tan distinta que en cada visionado puedes descubrir o redescubrir cosas que en el anterior no habías visto. Y en cambio Hamlet pues también es una gran película que probablemente en un segundo visionado se disfrute más, pero que realmente al ser más emocional, esos sentimientos, y lo hace bien, te los consigue trasladar ya desde el principio y desde el primer visionado. Y luego también hay una cosa que es a ver si soy capaz de enfrentarme otra vez a ver esta película que es tan bonita pero que tanto me ha afectado. Decías tú que saliste del cine llorando, yo creo que es algo común a todos, y claro, el enfrentarte a ese tipo de películas en una segunda vez es un poco masoca prácticamente. Completamente. Pues nada, muchas gracias Andrés por acompañarnos hoy. Nosotros nos despedimos ya desde la otra cara del Oscar. Muchas gracias por escuchar este nuevo podcast y nada, volveremos pronto con más contenido. Nos vemos.